Buenas nit, buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Xerrades a l'abric del modernisme. Soy Miguel Ángel Pastor, socio y colaborador de la Asociación Cultural Alcoy Modernista. La temática de este programa va a tratar aspectos de las ciencias de la salud. Sabemos que es una temática muy amplia, por lo que trataremos solo algunos aspectos centrados en la época modernista que esperamos sean de interés e incluso alguna curiosidad que se desconoce de esa época. Voy a presentar a nuestros invitados, a los cuales la Asociación Cultural Alcoy Modernista les agradece enormemente su participación en el programa. Empiezo con Noelia. Buenas noches, Noelia. Buenas noches. ¿Qué tal? Noelia es doctora en Ciencias de la Salud, enfermera SAMU y profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante. Nos acompaña también Lourdes. ¿Qué tal estás, Lourdes? Muy bien, buenas noches. Encantado. Lourdes es también enfermera SAMU y trabaja como profesora en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante. Nos acompaña también Roberto. Gracias por estar con nosotros, Roberto. De nada, muy buenas noches. Buenas noches. Roberto es graduado en Nutrición Humana y Dietética, máster en Microbiota Humana y pasa consulta en su clínica de Elche. Bien, pues entrando ya en la materia, comentaremos que las ciencias de la salud es una de las áreas del saber que posiblemente más han evolucionado a través del tiempo. Hoy día no es extraño el anuncio casi a diario de nuevos descubrimientos y avances en la salud. Noelia, quisiera que nos pusieras en contexto el tema de la salud en la época modernista y nos citases los avances y descubrimientos de esa época y cualquier otro aspecto que consideres relevante. Adelante, Noelia. Bien, pues voy a compartir pantalla con el fin de compartir algunas de las imágenes que me parecen interesantes relacionadas con esta pregunta, ¿no? Bien, no quería olvidarme de Florence Nightingale, que fue una enfermera pionera, no de la época modernista, pero que sí que ha influido mucho a lo largo de esa época y luego os comentaré por qué, ¿no? Esta mujer, en el año 1860, pues sentó las bases de la profesionalización de la enfermería y creó el Hospital de San Tomás en Londres. Esta mujer hablaba de que la enfermería en su rutina no solo significaba la administración de medicinas y cataplasmas y que el cuidado debía significar el uso adecuado de aire fresco. Y me ha parecido muy interesante porque es algo que está muy actual ahora y que en la época modernista hacía mucha falta, ¿no? Y de verdad que luego os comentaré un poquito más. Esta mujer al final afirmaba que la enfermería era una vocación que requería sujetos aptos e inteligentes, los cuales había que remunerar por la calidad de su servicio. Bien, si nos vamos a los avances, he considerado destacar algunos de ellos, ¿no? Os comento, antes del año 1900, en 1879, apareció la primera vacuna para el cólera, ¿no? Y aquí a la derecha he puesto la imagen de este médico español, que fue Jaime Ferrán, que creó esta vacuna y fue la primera en inmunizar a los humanos contra la enfermedad bacteriana. Luego, en 1881, aparece la primera vacuna para el anthrax. En el 82 aparece Pasteur, ¿no? que fueron, junto con Emile Roche, los que administraron la primera vacuna contra la rabia a un ser humano, concretamente a un nene de 9 años al que le mordió un perro con la rabia. Y sin pedir permiso se arriesgaron y administraron la vacuna, salvándole la vida al pequeño, ¿no? Bien, se saltaron un poco el código ético y aún así pues, consiguieron salvarle la vida al peque, ¿no? Y evolucionar. Luego, en 1890, Emil von Behring, perdonadme la pronunciación, descubre las antitoxinas y las utiliza para desarrollar las actuales vacunas del tétano y la difteria. Destaco en el 1895 el físico alemán Conrad, que descubre los rayos X y luego os comentaré por qué me parece tan interesante este descubrimiento. Y en el año 1896 aparece la primera vacuna de la fiebre tifoidea, también muy utilizada actualmente. En 1897 Ronald Ross, un oficial británico de servicio médico de la India, demuestra que los parásitos de la malaria se transmiten a través de los mosquitos. En 1897 aparece la primera vacuna contra la peste. En 1899 Felix Hoffmann desarrolla la aspirina, una pastilla que
actualmente se sigue utilizando y que incluso el jugo de la corteza del árbol de sauce, que es de donde se fabrica la aspirina, ha sido utilizado incluso antes de los años 400 antes de Cristo para aliviar el dolor y actualmente se sigue utilizando, ¿no?, a nivel cardiológico. A partir del año 1900, en 1901, Landsteiner describe el sistema de determinación de grupo sanguíneo que posteriormente, en 1907, se transfunde por primera vez, ¿no?, con éxito a un humano. Y Hawkins pues, también sugiere en 1906 la existencia de vitaminas y que son esenciales, algo que ahora lo trabajamos muchísimo con el tema de la alimentación que, como ven, nos documentará quizá Roberto o hablaremos de ello. En 1913, Paul Duney White se convierte en uno de los primeros cardiólogos de Estados Unidos y es el pionero del uso del electrocardiograma, del uso del electrocardiógrafo. Y en 1921 se descubre la vitamina D y muestra que su ausencia pues, provoca raquitismo. Y ya finalizando, ya quizá en la época 1922, la insulina se usa por primera vez para tratar a la diabetes, ¿no? Pero pese a estos avances hay que destacar que la época de salud pública española, es decir, la situación sanitaria de España, era calificada pues, como un desastre, una vergüenza, una deshonra. Hubo un intento incluso en 1899 de crear la Dirección General de Sanidad y no se asentó hasta 1922, un montón de años posteriormente, ¿no? Realmente España a finales del siglo XIX vivía una grave crisis económica, habían pésimos servicios de suministro de agua, todo eso coincidía con la derrota de Estados Unidos, ¿no? El alcantarillado, ausencia de servicios sanitarios, una elevada mortalidad, una amplia presencia de enfermedades infectocontagiosas y todos estos avances, muchos de ellos se encontraban fuera de nuestras fronteras, con lo cual era complicado que entraran o había que salir al extranjero para aprenderlos, a menos que fuera un español el que hiciera el descubrimiento. Y bien, como os he comentado antes, uno de los descubrimientos eran los rayos X y ahí aparece una persona muy importante en París, que es Marie Curie, que fue una de las científicas más reconocidas de la historia y decidió que su prioridad era poner a salvo todo el trabajo de toda su vida y para evitar que fuese destruido y cayese en malas manos, ya sabéis que la mujer pues, no era muy bien considerada a nivel científico y laboral, y pues reunió todo el radio que disponía, lo metió en un contenedor especial, se lo llevó a Burdeos, donde lo dejó en una caja de seguridad de un banco local. Y ahí se propuso ayudar al país de cualquier forma posible, pues estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, en esta Primera Guerra Mundial, las máquinas de rayos X estaban enormes y estaban metidas en los hospitales, con lo cual eran muy caras y muy aparatosas y de nada servían para los miles de soldados que padecían miles de lesiones, fracturas y demás durante la guerra, ¿no? Entonces, Marie solucionó el problema, inventó el primer aparato de radiografías móvil y aún así necesitaba ayuda. Entonces, le hacía falta financiación, se unió con las mujeres de Francia y allí esa unión de mujeres de Francia puso fondos y creó varias decenas de pequeñas Curies, así que la llamaban, como estos aparatitos, estos vehículos que veis aquí en la imagen. Y formó a más de 150 operarias, mujeres que ella misma formó, ¿no? Bien, esto fue un gran descubrimiento. No sé si sabéis que la tumba de Curie está plomada porque sigue emitiendo radiación y todos sus documentos, sus ropas siguen emitiendo radiación y calculan que después de 1500 años dejarán de emitir radiación. De hecho, ella murió por las radiaciones que recibió, ¿no? Y nada, para finalizar, comentaros esta imagen de la pandemia de la gripe vivida en España en 1918, donde hubo pues, una gran mortalidad de gente entre 20 y 40 años y destacar que esta vacuna no apareció en la época modernista, sino en los años 40 y fue muy grave. Bueno, pues hasta aquí mi pequeña aportación. Muy bien, gracias, Noelia. Sobre todo el tema de las vacunas parecía un hito bastante importante porque eso es lo que realmente, bueno, todo, pero es principalmente eso salva vidas, ¿verdad? Me parece que se iniciaba ahí un buen avance científico. Sí, por eso me pareció interesante destacarlas. Sí, efectivamente. En esta época. Muy bien. Bien, pues continuamos diciendo que sabemos que tanto en la época modernista como en la actual existen hábitos nada saludables.
Por desgracia, ha habido que esperar a las investigaciones relativamente recientes para conocer el carácter dañino de estos hábitos. Lourdes, ¿podrías ponernos unos cuantos ejemplos, algún ejemplo de algunos de estos hábitos poco saludables de la época modernista, por favor? Bueno, pues un ejemplo más significativo y más característico sobre estos hábitos que se consideraban saludables y encima beneficiosos es el tabaco. O sea, las tabacaleras iniciaron su empresa para manufacturar y evidentemente vender sus cigarrillos y ganar dinero. Entonces, se dedicaron exclusivamente, pues incluso a hacer carteles de propaganda, carteles modernistas. Hay incluso en Olot, hicieron concursos de carteles, bueno, unos empresarios de ahí de Olot, pero que estaban en Argentina, concursos de carteles, a ver si pudiera enseñaros alguno en la fotografía, con niños fumando, diciendo que era beneficioso, que era relajante, que incluso ayudaba a los pulmones a respirar, que adelgazaba, y entonces era muy curioso porque, bueno, pues lo recomendaban hasta cirujanos, médicos de la época, dentistas, ¿vale? Entonces, es muy curioso porque hicieron una propaganda y un marketing en aquella época brutal. Los carteles, eso, hacían concursos de carteles a ver cuál era el más llamativo y a ver qué empresa tabacalera vendía más. Esto lo organizó una de las empresas que eran Cigarrillos París, que son los argentinos ideólogos que os he comentado. Y bueno, si tenéis curiosidad, en Olot sigue estando el museo donde se ven todos estos carteles característicos. A ver si podía enseñaros de fondo uno de los carteles que incluso se consideraba que eran beneficiosos, como veis, para los niños. No sé si lo veis en la imagen. Y te veis a un niño fumando, cosa que hoy en día nos llamaría muchísimo la atención. O sea, nos llama la atención, desde luego, de ver a los niños así. Otra de las cosas más curiosas, y eso sí que nos sonará más a todos, es que en esta misma época utilizaron actores, ¿vale? De John Wayne, Rod Hudson, Clark Gable, todas las marcas, las tabacaleras americanas sobre todo, empezaron a hacer una campaña brutal de cómo el tabaco se beneficiaba a todos los niveles. Lo más curioso es que decían que relajaba muchísimo y lo de adelgazar. Todos sabemos hoy en día que todo el mundo dice, voy a intentar dejar de fumar, y todos dicen, es que estoy engordando. Me he dejado de fumar y he engordado. Pues lo que no cuentan es el componente adictivo. Una de las cosas también curiosas es que esto hasta 1930 o así no se descubrió, las sociedades sanitarias no descubrieron el sentido más bien no beneficioso del tabaco, y siguió a lo largo, y de hecho hasta hace poco la industria tabacalera les ha costado mucho. De hecho, Noelia lo puede recordar, cuando empezamos nosotros nuestras prácticas en sanidad, se fumaba dentro de las habitaciones de los enfermos, se fumaba en los hospitales, se fumaba en las consultas, y estamos hablando de hace poco tiempo. Luego ya vino la guerra de que realmente esto es un hábito tóxico, muy tóxico. De hecho, la propaganda ahora es fumar mata en las cajetillas de tabaco. Y antiguamente era todo lo contrario. O sea, se creía que realmente beneficiaba y era como un lujo, eras moderno, eras innovador, y fumar estaba bien, no. Lo siguiente visto. Te daba un estatus social también. Vamos, el tabaco tuvo bastante auge en esa época. Sí, imagino que lo que has comentado del estatus social influiría bastante en ese hábito, ¿verdad? En la clase pudiente querer aparentar, ¿verdad? Bien, bien. Influía muchísimo. Hicieron un marketing. Lo más curioso de todo esto es el marketing que hicieron las tabacaleras para poder beneficiarse de toda esta distribución comercial. Entonces era algo visto, ya te digo, que llegaron hasta convencer a sanitarios, a médicos, a dentistas, y eso está descrito como tal, de sus beneficios. Entonces,
vamos a fumar, todos a fumar, hasta los niños. Sí. ¿Que tienes un niño con asma? Dale un cigarrito. Correcto, eso así proclamaban uno de sus beneficios. Sí. ¿Que tienes un niño que está un poco gordito? Evidentemente, casi todo clases sociales altas. En esta época sabemos que tienes un niño un poco gordito, dale un cigarrillo. Que tienes un niño un poco... ahora se etiquetarían esos niños de hiperactividad, TDAH, déficit de atención. Nada, le das un cigarro y el niño se calma. Es en aquella época. Y es curioso porque realmente hoy en día eso nos toca muchísimo. Porque es totalmente lo contrario. O sea, no hay un hábito que se haya visto tanta disparidad de decir en inicio una cosa y después otra. En ciencias de la salud sabemos que 2 más 2 no son 4, ¿vale? Que a veces varía muchísimo y siempre estamos investigando y desarrollando a ver esta enfermedad por qué. Bueno, lo hemos visto en la pandemia actual. Tanta disparidad en apenas un siglo ha sido brutal. Porque fue allá en 1900 cuando empezó la campaña más fuerte para hacer vamos a vender cigarrillos y empezaron ya todas las tabacaleras. Empezaron Cigarrillos París y después, bueno, pues todos Chesterfield, Marlboro, si es que nos acordamos todos, pero eso empezó hace mucho tiempo ya. De hecho, bueno, en Alcoy tenemos el histórico, el restaurante que ahora ya no está como tal, que es el Vicio del Bambú, que era donde hacían el papel de los cigarrillos de tabaco. Y eso, bueno, fue histórico ahí en Alcoy, una fábrica que funcionaba muy, muy bien. Bueno, no hay alcoyano que no lo conozca. Afortunadamente hemos evolucionado, ¿verdad? Sí. Sanitariamente. Sanitariamente bien, este nivel sí. Sí. Continuamos. Ahora quisiera hablar con Roberto y comentarte que, Roberto, siendo la alimentación uno de los pilares de la salud, quisiera que nos describieras cómo era la alimentación de la época modernista. Coméntanos también si, por ejemplo, se tenían en cuenta las calorías, si era igual para la clase trabajadora o la clase burguesa y cualquier otro aspecto que consideres de interés. Adelante, Roberto. Sí, muy bien. Bueno, nos ponemos en contexto. Hacia finales del siglo XIX, principios del XX, estamos hablando de la transición, de una transición nutricional que ocurrió simultánea a este proceso de industrialización que fue empezando a vaciar los campos, ¿no? En esta primera etapa, la alimentación no era muy variada, ya independientemente de la zona geográfica, es decir, no era variada. Los alimentos básicos eran los cereales, los tubérculos, la patata y las legumbres. Aquí esto sería la alimentación básica de la clase trabajadora. A lo que me has dicho de la clase burguesa, yo añadiría una clase por encima de la burguesa, unas clases sociales más altas como la aristocracia o clases muy pudientes. Estas clases, por esnovismo, consumían, más bien degustaban una imitación de la cocina practicada en Francia, que no tenía nada que ver con la que había aquí. De hecho, se hizo muy famoso el libro de una publicación en el año 1894, el Practicón, que era un tratado completo de cocina, de Ángel Muro, en donde todas las recetas, según él, eran fórmulas propias y exclusivas de él y tenían una base muy fuerte en la cocina gala y triunfó en esta sociedad. De hecho, también lo podemos ver, esta tendencia a la cocina francesa con los menús de la Casa Real, que a finales del siglo XIX aún se publicaban en francés dichos menús. Entonces, entre esta clase más bien baja y la clase que acabamos de decir de la aristocracia o clase muy alta, podríamos estar esa clase burguesa o un poco más pudiente, en donde la base seguía siendo la misma alimentación. Lo único que esta, por su renta, pues a lo mejor podían meter productos o coger productos como el café, el azúcar y el chocolate. Lo que es
el tema de carne, huevos, pescado, etcétera, ese tipo se dio más en Europa que en España. Se dio más allí, porque aquí, debido a la mala gestión de la crisis agraria que ocurrió a finales del 19, se continuó con los mismos alimentos en ese plan. Se cogió más la patata, si cabe, entró más en juego la patata. De hecho, la incorporación de la patata fue uno de los cambios más importantes que experimentó el sistema alimentario español en el siglo XIX. Es decir, de cuando la trajeron, que decían que si producía la lepra, que si era comida para cerdos o de ser utilizada únicamente como planta ornamental, se logró asentar su consumo por toda la península, tanto en las zonas rurales como urbanas. Llegó a ser uno de los factores determinantes de la alza calórica en la población española. Ahora hablaremos un poquito de las calorías. Estas se trataban de unas calorías que eran baratas. Si tenemos en cuenta que el sueldo de una persona trabajadora, entre el 40 y el 60% se iba en alimentación de ese sueldo. Como he comentado antes, que he hablado de las calorías, comentar también que finales del 19 fue una de la época en que se comenzaron a realizar por las primeras estimaciones sobre necesidades energéticas. En cuanto a España se refiere, había mucho retraso con Europa, seguimos igual. Unos autores lo estiman en 2.100 kilocalorías al día, muy por debajo de la europea, muy por debajo. Si tenemos el ejemplo de Francia, de 3.190 kilocalorías diarias, o el de Italia, de 2.700 kilocalorías diarias, está muy, muy por debajo. Otros hablan de cerca de 2.500 kilocalorías, pero los datos de donde están sacados es de gente más pudiente, de determinadas sociedades, etcétera. Entonces, bueno, la cosa está ahí, lo abarcan ahí entre 2.100 y por debajo de 2.500. Para terminar, lo que sí que está claro es que mientras en Europa se iba consumiendo más carne, pescado, huevos, etcétera, en España no es que seguimos con lo mismo, es que dimos un paso atrás ya en la 1910, 1920, ya dimos un paso atrás y se aumentó mucho, se dejó de comer legumbres, quiero decir, bajó el consumo de legumbres, bajó el consumo de cereales y subió mucho el de las patatas, que fue una base hasta después de la guerra. Sería así. No te oigo. Ahora, ¿verdad? Sí. Quería una curiosidad, Roberto. Si Sí. comparásemos la alimentación de la época modernista con la actual, ¿cuál piensas tú que es más dañina desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, colesterol, en fin? Esta, desde luego esta época mucho más dañina. Y no solo por el tema del colesterol y todo, sino que esa alimentación está provocando algo mucho más grave que se está estudiando que con mucho ahora, de pocos años para acá, que es el tema que me fascina y que me encanta, que es el tema de la microbiota. Es decir, con esta alimentación estamos cambiando nuestra microbiota y se están dando unas consecuencias que antes no daban. Ahora se asocia mucho, el SIBO, disbiosis, todo eso viene por ahí, pero hace unos años no se podía hablar de que la microbiota podría estar en temas de hiperactividad en niños, en autismo, en TDAH. Es decir, hay estudios que hay cambios. No sea ese extremo, no se habla al 100%, pero sí que, por ejemplo, ya se afirma en algunos, que hay estudios con humanos, por ejemplo, con el tema de la depresión.
iría por ahí. Yo creo que donde más ha afectado ahora es sobre todo en ese plano. Y, Roberto, solo como una aclaración, dinos en 4 palabras qué es la microbiota. Es lo que se conoce vulgarmente como la flora bacteriana, pero que no solo a nivel intestinal, sino a cualquier tipo de nivel, piel, pulmones, etcétera. Es decir, ahí está, lo abarca todo. Lo que pasa es que la que más influye en nuestra salud en todos los niveles es la intestinal, que de hecho se han perdido de un par de siglos para acá, hemos perdido cepas que ya los seres humanos no llevamos. De acuerdo, muchas gracias, Roberto. Muy bien. Seguimos. Y aprovechando la experiencia que tienen nuestras invitadas en la asistencia prehospitalaria, me gustaría que describieseis cómo era en la época modernista el sistema prehospitalario, lo que hoy llamamos comúnmente el sistema de ambulancias, e hicieras una comparación entre la filosofía que había antes y la que hay ahora respecto al servicio prehospitalario. Noelia, ¿tú misma podías comentarnos alguna cosita, por favor? Pues sí. Quería compartiros también alguna imagen porque a veces es curioso el verlas, ¿no? Sí. A ver si lo empieza por el final. Bueno, bien, aquí vemos una de las imágenes de una de las ambulancias de la época. Nada, una pequeña reseña porque la palabra realmente ambulancia tiene su origen en Francia en el 1800, no es de la época modernista. Y bueno, viene de ambulante y significa móvil, es decir, se entiende como ir caminando hacia el hospital, ¿no? Una de las curiosidades es que en España los reyes católicos en el siglo XV pues ya empezaron a introducir las ambulancias y los hospitales de campaña, siempre todo relacionado con la guerra. Las ambulancias en algunos países como Cincinnati, en Nueva York, empezaron a trasladar pacientes civiles, ¿vale?, dentro de la población civil, pero en el año 1865, 1869. Realmente estaban siempre orientados en el ámbito militar. Y inicialmente eran hamacas o hamacas tiradas por caballos, carruajes con literas, y no aparecieron los primeros vehículos de motor en la época modernista en 1899. Y eran vehículos muy pesados y como mucho pues iban 20 kilómetros por hora, o sea que eran bastante lentos, ¿no? Aquí veis algunos de los carruajes, ¿no?, que iban tirados por caballos. Quería destacar a esta persona, que es Henry Dunant, porque para contar la historia de las primeras ambulancias comparadas con algo similar a lo que podemos ver actualmente, y digo similar porque no estaban carrozadas interiormente como actualmente, fue este hombre, ¿no? Este hombre, a raíz de la batalla del Solferino en Italia, era una batalla conocida en el año 1859, ahí pues Henry Dunant trabajó con otras personas que se hallaban atendiendo a miles de soldados heridos en Francia, Italia, en Austria, y escribió un libro sobre toda esa horrenda experiencia durante esa asistencia, y la utilizó para promover la fundación de un grupo internacional que prestara auxilio en esos tiempos de guerra, ¿no? La gente respondió positivamente y 2 años después el Comité Internacional de la Cruz Roja había formado su sede en Ginebra. Y entonces aparecieron estas ambulancias, como veis marcadas con esa cruz roja, que era algo bastante nuevo para esa época. Empezaron inicialmente, como se enseñaba en esa imagen, tiradas por caballos y pertenecían y eran administradas por los distintos ejércitos. Y posteriormente la constituida Cruz Roja, concretamente el ejército alemán, pues empezó a pintar ese símbolo rojo y a partir de ahí aparecieron los primeros vehículos que iban inicialmente a 20 kilómetros por hora. El objetivo de estas ambulancias era trasladar heridos dentro de la zona caliente, ¿no?, durante la guerra, y trasladarlos a los hospitales de campaña o a los hospitales más cercanos a las ciudades. Era una filosofía de coge, carga y corre, ¿no? Nada comparable con lo de ahora, porque ahora todas las ambulancias vienen ligeramente sanitarizadas o muy sanitarizadas, como el soporte vital avanzado, el servicio de ambulancia medicalizada urgente, que viene pues dotado con médico, enfermera y técnico, e incluso 2 técnicos, donde actualmente primero estabilizan al paciente, lo tratan y posteriormente, si tienen que trasladarlo ellos, pues los trasladan. Y antiguamente era
coge al herido y llévatelo corriendo al hospital más cercano, sea de campaña o sea civil, ¿no? Bien, esto en cuanto a las ambulancias. Y quería destacar, para terminar mi intervención, el sistema sanitario español de la época, ¿no? Quería hablar un poquito de la figura del médico titular, porque es una de las más antiguas de la Administración del Estado, y el origen de esta figura se remonta a la Ley de Sanidad del 28 de noviembre de 1855. Ahí se obliga a los municipios a crear la beneficencia municipal y, por tanto, la asistencia a las urgencias de las zonas rurales durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, corría a cargo de estos médicos titulares. Eran médicos de asistencia pública domiciliaria y en las grandes ciudades, como era el caso, por ejemplo, de Madrid, la primera atención del caso de urgencias también estaba encomendada a estos médicos titulares. O sea, que acudían esos médicos a esos lugares. Sin embargo, y a diferencia de las zonas rurales, el paciente urgente podía ser derivado para su atención definitiva al hospital correspondiente. Y bueno, pues se tiene conocimiento de la existencia del Parque de Ambulancias Municipales de Madrid para el traslado del Hospital de Enfermos y Heridos, tanto desde vía pública como desde el domicilio, desde 1875. O sea que a partir de ahí, en la época modernista, pues ya empezamos a tener estas ambulancias tan significativas de transporte no medicalizadas, que empezaron al inicio a 20 kilómetros por hora y que luego ya consiguieron llegar con vehículos a 75 kilómetros por hora. Y bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si querías preguntar algo más, Miguel. No, ha sido muy curioso esa evolución. Ha sido curiosa la evolución, interesante. Y entiendo que si en aquella época empezaba la ambulancia a ser no medicalizada, imagino que el personal que asistía en esta ambulancia no serían ni médicos ni enfermeras, ¿verdad? Tal vez, o era gente con poca formación. Realmente era gente voluntaria. Pero podrían ser sanitarios o podían ser simplemente voluntarios con una ligera formación. De ahí que la Cruz Roja empezará con una ligera formación de primeros auxilios, que eso se ha continuado en la historia. Lo que pasa es que actualmente la Cruz Roja ya no realiza esa asistencia, pero eso hace poco. Estoy hablándote de que en el año 2000 fue cuando empezaron a dejar de hacer asistencia a la Cruz Roja y hacer otra parte social, ¿no? O preventiva, digamos así, porque ya entró la Consejería de Sanidad y empezó a introducir el sistema prehospitalario, que es muy actual, o sea, llevamos muy poco tiempo. Quizá Andalucía y Madrid sean uno de los más pioneros a nivel prehospitalario con el sistema sanitario actual y quizá Barcelona. Pero nosotros aquí en la Comunidad Valenciana empezamos a ser prehospitalarios con una asistencia buena a partir del año 2000. Como bien dices, la Cruz Roja actúa desde el punto de vista social, pero también tiene un apartado de socorro y emergencias donde también para algunos eventos intervienen ambulancias. Claro, de carácter preventivo y hacen ese traslado y ese socorro. Correcto, muy bien, efectivamente. Perfecto, muchas gracias, Noelia. Ha sido muy ilustrativa tu contestación. Y seguimos. Y podemos decir que el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ha ido mejorando a la par de los avances científicos. En la época modernista existía una enfermedad que se le diagnosticaba a la mujer y que, vista a fecha actual, nos resulta cuando menos curiosa. Muy curiosa. Muy curiosa. Lourdes, ¿podrías indicarnos de qué situación estamos hablando y todo lo que rodea a esa enfermedad? Adelante, Lourdes. Bueno, estamos hablando de la histeria femenina, ¿vale? Actualmente estamos todos los días seguimos las noticias con debates del feminismo, feminidad, del empoderamiento de la mujer. Está muy actual, ¿vale? Bueno, pues comentaros que la histeria femenina no se descartó como enfermedad, ¿vale? No se quitó, se estudió que realmente no era un diagnóstico como tal, hasta mediados de este siglo del siglo XX, ¿vale? Hasta mediados del siglo XX, o sea que tampoco hace tanto, ¿vale? De hecho, como modo despectivo, solemos decir cuando alguien te alza la voz, sobre todo en sentido mujer, está histérica, cuando está muy nervioso, se pone histérica. En realidad, ¿de dónde viene esto? Bueno, la histeria femenina nos podemos remontar hasta Platón, el filósofo, ¿vale?
y incluso Hipócrates, el médico de la época griego. De hecho, la palabra histeria viene de histeru, que es útero, ¿vale? Significa útero. Se creía en aquella época que el útero vagaba en la mujer de aquí para allá. Entonces, si la mujer tenía alguna represión, tenía algún problema, el útero solo tenía la función de procrear. Pero si la mujer tenía algún problema de tipo, ellos consideran sexual, ¿vale? Consideraban que era una enfermedad grave que provocaba pues, diversos síntomas y signos, y ya la consideraron así. Luego fue Galeno que también afirmó toda esta teoría, ¿vale? Sabemos que vamos estudiando desde los antiguos hasta ahora y la verdad es que es muy curioso porque todos siguieron esa teoría. Luego realmente a finales de, o a mediados, en la medicina occidental, a mediados del siglo XIX, ya se decretó como tal, como diagnóstico de histeria femenina, ¿vale? Porque incluían desmayos, síncopes, espasmos musculares, dolor de cabeza, irritabilidad, que te alzaran la voz, pérdida de apetito, tendencia a causar problemas a los demás, ¿vale? Conflictos y demás, pues se consideró todo esto trastorno en la mujer como histeria femenina. ¿Por qué lo consideraban como tal? Bueno, esto viene también un poco desde la época victoriana. En la época victoriana y luego ya empezando en el modernismo nos metemos en que lo que se llevaba en la época era la mujer pulcra, la mujer en casa, la mujer que no protestaba, la mujer que no tenía sentimientos, que únicamente su función era en casa y era la mejor, la mujer que solo se dedicaba a procrear y no tenía ninguna emoción ni ningún sentimiento, nada a nivel sexual. O sea, todo lo más asexual que podamos estar las mujeres en aquella época eran las que mejor consideradas a nivel social estaban. ¿Qué pasa? Que evidentemente ya muchos investigadores y desde la antigüedad decían, bueno, pues esto se puede deber a algo más, ¿no? Porque gracias a la ciencia, menos mal que avanzamos. Y dijeron, oye, pues no, esto puede ser por alguna represión sexual también, ¿por qué no? Gracias a Sigmund Freud, ¿vale? Con su teoría del inconsciente, dijo, bueno, pues ahí en el inconsciente las mujeres tienen esto por algo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Y entonces empezó a investigar. Aún así, dada la época que estábamos y esa consideración de la mujer asexual, que no tuviera ninguna emoción ninguna, que no pudiera disfrutar, solamente era para el hombre, se consideró que toda aquella mujer, claro, imaginaros las represiones, ¿vale? De la persona, sobre todo de las mujeres en aquella época, aparte de muchas cosas que el feminismo aboga y sigue luchando por eso. Pues se consideró que era una enfermedad y la etiquetaron como tal y la diagnosticaron, histeria femenina. Y esto lo tenemos que tratar, ¿no? Los médicos dijeron, bueno, pues si es una enfermedad, lo tenemos que tratar. Una cosa curiosa es que también estamos hablando de estatus sociales, ¿vale? Las mujeres pobres que se pasaban el día currando, no tenían tiempo para, claro, no, para nada, no. No tenían tiempo de ponerse histéricas, eran pobres, ahí no cuentan, los diagnósticos eran diferentes. Entonces, las que tenían un estatus, una clase burguesa o incluso una clase más aristócrata, y estamos hablando incluso también de la reina, ¿vale? La reina Victoria en aquella época en Inglaterra, pues podían tener estos diagnósticos. Oiga, doctor, es que me duele mucho la cabeza. Es que tengo aquí una cosa, una presión en el pecho. Es que me estoy mareando. Nada, todos esos síntomas que ahora, hoy en día a lo mejor nos pueden decir, no, pues estás premenstrual, ¿vale? Que está etiquetado como tal, ¿vale? Por hormonas, demás. Pues todo eso que llevaba, todos esos síntomas, signos que estoy comentando, etiquetados dentro de la histeria femenina. ¿Cómo se trataba? Ahí viene esto. ¿Cómo tratábamos la histeria femenina? O podéis pensar que hoy en día cuando dice una mujer está histérica, está ansiosa, es tal, ansiolítico, es tal. Bueno, pues había muchos médicos, uno de ellos, bueno, empezó un americano, ¿vale? Gordon, ya en 1800 y pico, que
¿vale? En las zonas íntimas de la mujer para que llegara la mujer a un paroxismo histérico que le llamaban, hoy en día conocido como orgasmo, ¿vale? Y así la mujer se relajaba y era el tratamiento. ¿Qué pasa? Que a muchos para llegar a eso, pues el agua no era suficiente, tardaba mucho tiempo, lo hacían a nivel digital. El espéculo, cuando lo hicieron, estaba considerado como algo muy sexual a la hora de introducir, tenía una forma muy fálica, no estaba considerado, dijo, bueno, pues vamos a inventar un aparatito, ¿no? Entonces hicieron lo que se conoce hoy en día como un vibrador. En aquel entonces el americano le llamó el manipulator, ¿vale? Pero claro, imaginaos la electricidad de antes, en aquella época. Luego, uno de los de los más famosos que lo hizo ya a nivel, cuando ya avanzó la época modernista, a nivel para todo el mundo, ¿vale? Y en las consultas, que era muy, muy rápido, muy efectivo, que no era vapor, era ya electricidad, ¿vale? Producida de otra manera, es doctor Gordon, el Mortimer, ¿vale? El doctor Mortimer en Inglaterra, y la verdad es que, bueno, fue un flash. O sea, por si tenéis más curiosidad, hay una película en una de las plataformas digitales que hoy en día más se utilizan, que es Amazon Prime, y bueno, tenemos la película Histeria y lo describe tal cual, ¿vale? Y te habla mucho de esa época en que las mujeres despertaban, de esa época en que bueno, se descubrió todo esto y uno de los tratamientos para curar la histeria eran los vibradores eléctricos. Como dato curioso, esto se empezó, fábricas americanas empezaron a producirlo ya, como os he dicho, para venderlo para casa y ya os digo, hasta mediados del siglo XX no se quitó el diagnóstico como tal histeria femenina y estos aparatos se vendían en los catálogos de electrodomésticos para casa y bueno, es un aparato que se inventó antes que un aspirador eléctrico, por ejemplo. Entonces, y se vendían mucho más. Como curiosidad, pues hicieron uno para la reina Victoria también, ¿vale? Se hacían varios aparatos y estaban muy solicitados, ¿vale? Con esto se consideraba que se trataba muy bien esa enfermedad y que las mujeres pues seguían a su estatus, a su nivel y con su vida. Es un dato curiosísimo, ¿vale? Yo creo que es un avance que lo teníamos ahí escondido, que gracias a que las mujeres han ido luchando por sus derechos también y bueno, pues evidentemente a todo el equipo que apoya y porque los científicos, los médicos también dijeron, oye, pues vamos, una cosa curiosa que pasa en la película que es muy graciosa, es que realmente dijeron, esto lo tenemos que tratar y si lo tenemos que tratar con nuestras manos, no podemos por las lesiones que producen los dedos, claro. Entonces dijeron, pues vamos a inventar algo. Y muy curioso porque esto, ya os digo, está inventado desde a partir del año 1900 o incluso antes, hay anteriores. Entonces, nos pensamos que es una cosa de modernos, de ahora, de reciente, y no es así. Que estaba ubicado en otro contexto a nivel de la mujer, sí, porque seguía habiendo represión sexual y entonces eso no estaba como tal. Pero gracias a eso luego se avanzó muchísimo más. Entonces, yo creo que es una de las enfermedades consideradas como tal que sigue ahí, pero que hemos conseguido transformar para algo beneficioso y que ese diagnóstico se quite y que la ciencia, sobre todo ciencias en la salud, ha avanzado en beneficio para ello y sobre todo para las mujeres. Muy bien, Lourdes. Entonces, lo que empezó como un tratamiento médico, ¿verdad? Se ha transformado en algo más lúdico, ¿verdad? Más lúdico. Más lúdico. Eso ha sido un poco al contrario que el tabaco. El tabaco empezó como algo estupendo y ahora es malísimo y esto ha sido como algo para curar y realmente, bueno, sí, cura. Muy bien, Lourdes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y ahora quiero que hable con Roberto, indicándole que la lactancia es una de las fases más importantes dentro del ciclo vital del ser humano. En la época modernista se empezó a tener conciencia de ello y se crearon sistemas de ayuda para esta etapa vital. Roberto,
¿Puedes explicarnos en qué consistió ese apoyo a la lactancia? Sí, muy bien. Mira, antes de empezar con ello, querría decir que para llegar ahí primero se parte como base de la institucionalización de la pediatría como especialidad médica, es decir, se separa. Entonces se deja de ver a los niños como adultos en miniatura y sí como conocimiento en sí mismo, ¿no? Con sus particularidades y sus necesidades. Entonces, entre comillas, este descubrimiento de la infancia confluyó también con una importante preocupación social hacia la alta mortalidad infantil. De hecho, es muy común la frase angelitos al cielo. Y esas elevadas cifras de mortalidad infantil, justo en esa época, ya no fueron solo una sangría poblacional, sino una gran preocupación moral. Entonces, para combatir esta lacra, pues primero se comenzó a legislar en Francia y fue allí donde se crearon estos consultorios de la gota de leche, cuya finalidad era el suministro diario gratuito o semigratuito de leche esterilizada. En España se asumió el modelo francés y en 1902 se creó la primera gota de leche. He visto varios autores, unos hablan de Madrid, otros hablan de Barcelona. He visto más información en Madrid, pues bueno, me quedo por Madrid, pero unos dicen Barcelona y otros Madrid. Y estos, pues económicamente se mantenían sobre todo de personajes de alta alcurnia que hacían donaciones, donativos anónimos y cuotas de juntas de señoras y alguna ayuda social, pero poco. Esto estamos hablando de la capital de España. Luego, los objetivos de estas gotas de leche estaban centrados en el seguimiento del crecimiento infantil mediante la visita y el pesaje periódico de los niños menores de 2 años. El suplemento alimenticio si se consideraba necesario y la divulgación sanitaria mediante consejos directos y el suministro de leche esterilizada. Este suministro, por una parte, atraía a la población más necesitada, que se aprovechaba ese momento pues, para instruirlos y educarlos, sobre todo a los padres. Por otro lado, contradecía los argumentos de los pediatras de aquella época, que ya abogaban en favor de la leche materna y la verdad que he visto que cosechó numerosas críticas. También hubo muchas críticas que incluso se pensó en llegar a penar que se fomentase, en cierta manera, la leche mercenaria, es decir, la leche de las nodrizas o las amas de cría, ya que en algunos consultorios las madres que daban de comer a sus hijos repartían su leche o recibían dinero para que dieran de pecho a otros niños. En cuanto ya entramos en nuestra provincia hay dos gotas de leche que hay que destacar. Una, la de Alcoy, que no duró mucho, ahí había mucha precariedad económica en este centro, y otra, la de Alicante. En Alcoy, previo a la gota de leche, existía la Junta de Protección de la Infancia y de Represión de la Mendicidad, ya por 1902. No he hablado algo de esa ley. Y de esta Junta surgió años después, por el 29, la gota de leche de la que formaban parte de esta gota de leche, pues el alcalde, un médico titular, un maestro, una maestra, un padre, una madre y un obrero. Entonces era muy precario, muy precario. Únicamente proporcionaban salarios a nodrizas y, por otro lado, evitaban la mendicidad. Pues a modo de curiosidad, pues podemos decir que en Alcoy, en la gota de leche de Alcoy, pues contaban con un par de vacas, una sala de distribución, y parte de esos donativos se iban en pagar a un funcionario que llevaba las botellas de leche
desde la vaquería hasta de la vaquería del hospital a la beneficencia. Ya digo que era todo muy escaso y su viabilidad se hizo imposible en pocos años. Luego ya en lo que respecta a la gota de leche de Alicante sí que estuvo mucho más tiempo en funcionamiento. Se creó por esas fechas, el 25 o por ahí, y aquí sí que contaban con expertos, es decir, médicos que controlaban la calidad de la leche, su racionamiento, se veían los requerimientos nutritivos de los niños y la capacidad digestiva de cada uno de ellos. Es decir, en aquella época ya existían criterios científicos sólidos en este caso. En Alicante los niños asistibles los categorizaban y los priorizaban. En un principio tenían prioridad, bueno, pues los que más prioridad tenían eran los huérfanos de madre, luego estarían los mellizos, luego los huérfanos de padre, los hijos naturales y ya los últimos que tenían prioridad eran los abandonados, cosas de la época. Y el dinero que estos recogían, es decir, eran de donativos, también de juntas de señora y sobre todo pues se daban actos benéficos como para recoger dinero, actos benéficos como tómbolas, bailes, etcétera. Luego, en la provincia, en Elda hay algo, pero no hay constancia, y en Elche tampoco hubo nada de gota de leche, aunque hay algún autor que dice que sí, pero no hay ninguna evidencia. Serían los más importantes aquí en la provincia, serían los de Alcoy y los de Alicante. Entonces, Roberto, por lo que te he querido entender, la gota de leche no solamente suministraba alimento a los lactantes, sino que también, digamos, instruía a los padres en temas de higiene, de cuidado del bebé. ¿Es así? Exactamente. Lo aprovechaban, que tenían que ir y entonces los instruían. Los educaban en salud. Muy bien. Bueno, pues pienso que con esto hemos concluido ya la serie de preguntas. No sé si queréis comentar alguna cosita más antes de despedirnos. Nada, de mi parte agradecer esta participación y la verdad es que ha sido curiosa las aportaciones de los compañeros. Sí, hemos aprendido todos bastante, ¿verdad? Sí. Porque comparando aquella época con esta, pues nos damos cuenta de, entre comillas, lo bien que estamos ahora, ¿no? Al menos en avances médicos y en salud. Bueno, pues lo dicho, en nombre de la Asociación Cultural Alcoy Modernista, agradeceros sinceramente vuestra participación. Ha sido excepcional, hemos aprendido mucho, hemos visto curiosidades y lo habéis explicado todo muy bien. Así que gracias y tal vez nos veamos otra vez en otro programa, ya veremos. Muchas gracias. Nosotros creo que todos encantados de estar aquí otra vez para aprender. Lo sé. Poder participar. Y ya solamente me queda, antes de irme, también agradecer a dos personas que nunca suelen salir en el programa, que están detrás, están a los mandos, digamos, que son Javi Baldó y Javi Pérez, que son los que hacen posible que esto funcione y que esto salga adelante. Por lo tanto, gracias a ellos dos también. Pues nada, hasta siempre a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.